No quieren. ¿Ya está? Vale. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el conversatorio de la soberanía energética por los 85 o el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Vale. Me presento con ustedes. Mi nombre es Samuel Nieto Estrada. Soy licenciado en Ciencia Política y pues vamos a iniciar con el proceso o con esta actividad académica. Por favor. Bien. Bueno, muchachos, lo primero que tienen que entender para poder analizar el proceso o la construcción de la soberanía energética, nos tenemos que remontar a los antecedentes históricos de la composición o de la construcción de nuestra soberanía en cuestión o en materia energética. El primer punto a tratar sería el periodo conocido como el cardenismo de 1934 a 1940. Este es un proceso caracterizado por el liderazgo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, un general y caudillo de la revolución. Bien, como pueden apreciar en la presentación, vienen características esenciales de lo que es el cardenismo. Sin embargo, el objetivo principal del cardenismo era buscar la construcción de una sociedad mucho más justa, equitativa, a las expensas del Estado y tener lo que es un papel activo en lo que es la economía nacional. ¿Vale? De igual forma tenemos lo que es la adquisición y la administración de derechos hacia las clases trabajadoras. Bien, dentro de eso, muchachos, hay un fuerte contexto histórico muy importante que es lo que es el Estado. Se caracterizó por tener un Estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar, ¿vale? Para esto tenemos que considerar que pues, el presidente o el expresidente Lázaro Cárdenas fue un caudillo importante durante el proceso de la revolución, ¿vale? Durante este proceso también se realizó lo que es la reforma agraria o una de tantas reformas agrarias. Deben recordar que en 1915, con la expedición de la ley agraria, se inició lo que es el planteamiento o la repartición de tierras que se emanó a partir del Plan de Ayala de 1914, expedido por el caudillo y líder revolucionario Emiliano Zapata. Pero conforme fueron pasando los años, pues se fue consolidando este proceso, ¿vale? De igual forma se trató de establecer o de la caracterización de fortalecer la economía nacional a partir de un proceso de algo que se llama la protección de importaciones o sustitución de importaciones, ¿vale? Y de igual forma tenemos lo que es se expandió lo que es el gasto público. Alrededor del 40% de los créditos giraban en torno al desarrollo agrícola, lo que permitió tener un proceso o una sociedad mucho más diversa en cuestión económica, ¿vale? La que sigue, por favor. Bien, entramos de manera... No, esa no. Ok, entramos de lleno a lo que nos interesa, muchachos, que es la soberanía energética, a partir de un evento importante que si nos basamos en la retórica del oficialismo actual, tenemos la expropiación petrolera como la tercera transformación del país o la vida pública del país. Bien, dentro de esto tenemos que entender, muchachos, que al comenzar el siglo XX, Porfirio Díaz, el presidente en ese entonces, tenía las intenciones o tenía una manera de regular la economía de una manera muy distinta, facilitando y beneficiando a empresas privadas y extranjeras, más que nada, lo que ocasionó en gran medida un descontento social y a su vez permitió que surgieran acontecimientos importantes como fue la revolución, ¿vale? Dentro de este punto, muchachos, una vez ganada la revolución y
saltándonos las fases importantes como el maderismo, el zapatismo, el villismo y demás, entramos a cuestiones como el constitucionalismo de 1917 a 1920, con la fundación o con la promulgación de la Constitución de 1917, actual Carta Magna que nos rige, y haciendo alusión a lo que es el artículo 27 constitucional, en el que todos los recursos naturales, las aguas, las tierras, mares, son propiedad de la nación. Es o fue el pretexto perfecto para poder iniciar este proceso de transformación en el que pues participó el general Lázaro Cárdenas. Bien, igual la expropiación petrolera, muchachos, se debe también a un panorama y un dinamismo en el contexto político, social y económico del país, ya que pues había tensiones políticas entre las facciones posrevolucionarias o lo que quedaba de las facciones revolucionarias, más que nada por un proceso que se conoció como el Maximato, ¿vale? En el que pues el expresidente Plutarco Elías Calles trataba o manejaba la política nacional desde las sombras. Bien, a partir de esto o a partir de una transición del poder de Calles a Cárdenas, inicia lo que es la reforma o una modificación al partido oficialista de ese entonces, el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente pasó a ser el el PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y con esto se creó lo que es el plan sexenal. El plan sexenal duró, como lo dice su nombre, 6 años, que dio pie a poder establecer, modificar y reformar la ley petrolera de 1926, establecida por el general Calles durante su gobierno. Sin embargo, esto permitió también la creación de lo que es la ley de expropiación en 1936, a partir de la reforma al artículo, al artículo 27 de la Constitución. Bien, pero también algo muy importante que tienen que saber es el papel que generan las masas o que jugaron las masas trabajadoras en este proceso de la expropiación. Sin el apoyo de la sociedad y la intervención y del poder apoyante del Estado, no podría existir esto. Aparte, tenemos lo que es la aparición del corporativismo, muchachos, esto que hace que los sindicatos se alineen a las ideologías de los partidos o a las ideologías del gobierno en turno, lo que permitió pues el fortalecimiento de la economía nacional a partir de nuestra tercera transformación. Bien, tenemos otra, muchachos, que, bueno, en este caso, muchachos, tenemos lo que es el concepto de soberanía energética. Bien, como pueden apreciar, en la presentación están de manera muy breve los conceptos básicos o la definición básica de soberanía energética. Pero para poder hablar de soberanía energética, muchachos, tenemos que hablar también de lo que es la seguridad energética. Van muy ligadas de la mano, muchos autores nos mencionan que no van tan relacionadas, pero sin embargo, desde mi punto de vista, creo que deben de ir altamente relacionadas. Sin soberanía energética no hay seguridad energética y viceversa, ¿vale? Bien, dentro de la seguridad energética podemos vislumbrarla desde dos puntos claves, que es a corto y largo plazo. Bien, dentro del largo plazo tenemos lo que son inversiones para promover el desarrollo económico y ambiental. Ojo, la seguridad energética, muchachos, establece lo que es la rentabilidad y la sustentabilidad de los recursos naturales. Y por otro lado tenemos lo que es la visión del corto plazo, muchachos, en la que a mayor desarrollo económico y una adecuada distribución de la riqueza y de los recursos naturales, tenemos la oportunidad de garantizar y fortalecer las instituciones energéticas dentro de nuestra soberanía, ¿vale? Bien, muchachos, aquí dentro de la soberanía tenemos que entender algo muy importante, que es el cambio climático, ¿vale? Esta soberanía, muchachos, la tenemos
o ha sido muy criticada duramente a lo largo de estos 4 años por el afán de bien, lo que busca. Básicamente, si nos ponemos a leer de manera general, pues es la reforma a los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero si leemos entre líneas, hay algo mucho más interesante en este aspecto. Bien, hay 5 puntos claves, muchachos, para poder entender la reforma energética que tristemente no se aprobó el año pasado por no alcanzar la mayoría de 334 votos en Cámara de Diputados. Y esto es lo que nos podría garantizar un poco la transición a generar un cambio significativo en el combate al cambio climático y la transición a las energías limpias, ¿vale? Dime, compañera. Principalmente sería lo que es la descentralización de las empresas paraestatales, esa es una, pero como sabemos la reforma estaba buscando una nueva centralización, sin embargo, para eso estaba lo que era la reforma, establecer una correcta o establecer un marco legal que permitiera el Estado de Derecho de una manera más adecuada. Sería una nueva expropiación de energías limpias, porque con la reforma de Enrique Peña Nieto, la mayor parte de la energía, casi el 86, 92% de la producción energética del país está a manos de empresas extranjeras, y con la reforma se busca lo que es el 54% de la producción se ha generado a partir de dos de las grandes empresas del país, que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Vale?
En pocas palabras, podría decirse que es una nueva expropiación, una expropiación 2.0, podríamos llamarla así, ¿vale? Bien, los puntos claves, muchachos, para entenderla sería, pues ya mencioné uno, el 54% de la producción de energía tiene que ser a nivel nacional, el 46% es para las empresas extranjeras, pero esto genera o permite el marco legal de negociación un poco complicado, es la adquisición de la infraestructura adecuada. De hecho, ese es uno de los tantos problemas que tenemos en el país. No contamos con una infraestructura adecuada para poder hacer una transición correcta a las energías limpias. De hecho, la mayor parte de las energías limpias, que son la energía eólica establecida por los ventiladores o los paneles solares, no están nacionalizados. Son la mayor parte de empresas extranjeras y con la reforma nos permitía adquirir esa infraestructura y no solamente pues es la generación de empleos, sino también la adquisición de conocimiento y tecnología para poder establecer un mecanismo correcto de producción energética, ¿vale? Sin embargo, pues con la contra de la oposición en esa oportunidad se perdió, ¿no? Y eso nos generó un energético pues muy económico y tecnológico, ¿no? También, ese es importante. Dentro de otro de los puntos para entender esta reforma, muchachos, tenemos lo que es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que desde el discurso oficialista del presidente de la República, pues es una telaraña inmensa de corrupción, y como sabemos el oficialismo se ha caracterizado o pretende caracterizarse como una de las principales gobiernos que ha combatido esta problemática social, ¿no? Sin embargo, pues de manera reiterada, pues gracias a la desaprobación de esta reforma, pues no tenemos como que un amplio para la nacionalización de litio. ¿Y qué es lo que busca la nacionalización? El discurso opositor ya nos ha dicho que se perdió el tiempo en discutir la nacionalización de litio, pero realmente su artículo primero, el quinto bis, y el 9 y el 10, pues se hace relación al artículo 28 de la Constitución, en la que se reforma la exclusividad del Estado para poder explorar y explotar los yacimientos de litio que están actualmente, ¿vale? Creo que los principales o el más importante descubierto en 2021 está en Sonora, si no me equivoco. No sé, alguno de ustedes que haya seguido las noticias por ahí, ¿no? Ok, dentro de eso tenemos también lo que es la búsqueda de la innovación tecnológica. ¿A qué va o a qué nos lleva esto, muchachos? Vuelvo a repetir, México no tiene la infraestructura necesaria para poder explotar este tipo de minerales, y una de las tantas narrativas dentro de la visita de los mandatarios de Estados Unidos y Canadá en enero de este año fue la explotación de litio a partir de una participación o una negociación en la que se pudiera realizar la adquisición de tecnología, y no nada más eso, sino también lo que es el adiestramiento a trabajadores mexicanos de la industria de litio, ¿vale? Bien. Por último, muchachos, tenemos esto que es la democratización de la política energética. ¿A qué nos lleva esto? Principalmente, pues, sería lo que es la correcta regulación del Estado de Derecho. Tenemos un Estado de Derecho, perdón, o por falta de mejores palabras decirlo, un Estado de Derecho fallido, ¿vale? Pero creo que con la correcta intervención del Estado y con la sabiduría de los legisladores podríamos alcanzar una democratización o tratar de regular un poco más lo que es
el Estado de Derecho en materia energética. Bien, otro de los puntos de la democratización, lo reitero, es la innovación tecnológica y de infraestructura, la autosuficiencia, la rentabilidad y la sustentabilidad. Que, ojo, no los vayan a confundir, no son lo mismo. Rentabilidad es que genere ganancias y que podamos soportarlo. La sustentabilidad es no dañar o tratar de establecer una correcta distribución de los recursos naturales, ¿vale? Y la autosuficiencia es no depender de otras empresas extranjeras para la producción de energía. Bien, y tenemos el último punto, que es la construcción y la adquisición de infraestructura destinada al impulso del desarrollo y el crecimiento económico de la nación. ¿A qué vamos con esto, muchachos? Pues tenemos la adquisición de hace unos años de la refinería de Dream Park, tenemos la construcción de la refinería de Dos Bocas o la refinería Olmeca, tenemos la construcción de la red ferroviaria en la Ribera Maya o el Tren Maya, y pues estas grandes obras o esta infraestructura va a ser necesaria para el desarrollo. Anteriormente, uno de los líderes opositores que viven en el extranjero, que no es muy común, ¿verdad?, que vivan en el extranjero, por, okay. Dices que hay que saltarnos ese proceso. Pues pensemos que se supone que el petróleo tenga de mucho unos 80, 50 años de estabilidad, que proporcione estabilidad económica, ¿no? Es lo que se tiene previsto. Ajá. Y ya actualmente existen tecnologías como lo que es el litio, que es para las baterías de carros, renovables, el exceso de uso de carbón, que también se está utilizando actualmente hoy en día, ¿no? Se dice que estamos regresando a la era de piedra, empezando con el carbón, ¿no? Cuando ya existe el litio, la energía nuclear, que es muy peligrosa, pero muy eficiente, ¿no? También. ¿Por qué volver a las refinerías y no dar ese brinco, ¿no? Siendo que México también tiene, pues, elementos radioactivos. Ok, bueno, haciendo alusión a ese punto, pues tenemos la planta nuclear, ¿no?, de en Veracruz, ¿no?, que de hecho varios autores nos han mencionado que la energía nuclear es mucho más limpia que la que estamos utilizando actualmente, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacer alusión a la sumisión de México a nuestro vecino incómodo, a nuestro vecino del norte, que nos obligó a suscribir y a firmar un tratado que se llama el Tratado de Tlatelolco, en el que no podemos estudiar, analizar y producir energía nuclear por miedo a que podamos desarrollar armas de destrucción masiva, ¿no? Por igual miedo a que, pues, si se nos hincha la gana, pues podemos ir a atacarlos, ¿no?, con esas mismas armas. Esa es una. Otra que es la falta de tecnología, ¿no? ¿Tú cómo quisieras transitar hacer ese proceso de transición del petróleo a una energía limpia cuando la mayor parte de la clase trabajadora no tiene los conocimientos para operar una turbina eólica o para establecer o monitorear los paneles solares? Eso es muy importante. Ahora, esas mismas energías no nada más son, aparte de que son limpias, también son contaminantes, ¿no? Las turbinas generan una serie de partículas de fibra de vidrio, muchachos, que al momento de caer en la tierra hace a la tierra completamente infértil.
¿no? Ahora, por lo que yo tengo entendido, un panel solar solo nos dura 20 años y la mayor parte de la construcción o de la estructura de un panel solar está hecha de metal. ¿A dónde va todo ese metal? ¿No? Es un proceso que tendríamos que estarnos checando, ¿no? O tendríamos que estarlo monitoreando constantemente para poder ver cómo hacer una transición, por decirlo así, más pacífica hacia lo que son las energías limpias. Yo también tenía otra duda, ¿no? En los aspectos tecnológicos para poder desarrollar, tenemos trabas, ¿no? Entonces también, ¿no? A políticas externas, digamos, como sí, normativas o normas para poder desarrollar, digamos, desde energía nuclear, ¿no? Uh -huh. Está la eólica también ha de tener un tipo de patente o algo así que no la podemos simplemente agarrar y yo, México, pues ya sé cómo se compone y lo creo, ¿no? Tuviéramos que estar pagando extranjeros aunque tuviéramos, digamos, la tecnología. Pues es que ahí está el punto, ¿no? De la reforma. Ese era el punto esencial de la reforma. CFE iba a tener la capacidad o el derecho constitucional de adquirir esa infraestructura y principalmente a ese tipo de personal, ¿no? Especializado, que no nada más se iba a encargar de generar la energía, sino también de instruir a las nuevas generaciones de trabajadores para poder generar lo que es la sustentabilidad y una soberanía energética y una seguridad energética. Bien. Bien. Por último, muchachos, ya para terminar, tenemos lo que son los principales retos hacia esto o la búsqueda de la soberanía energética. ¿Vale? Tenemos lo que es, en primer lugar, pues tenemos lo que es la oposición política y social. ¿Por qué digo social? Porque realmente la mayor parte de la oposición que se hace llamar social no es parte de el entramado social, ¿no? Digámoslo de ese modo. Y también la mayor parte de estos que se hacen llamar ciudadanos o sociales son prácticamente empresarios, ¿no? Tenemos que, o sea, si forman parte de la sociedad, pero si lo vemos desde un aspecto sociológico, no comparten como que una forma o una distribución correcta del comportamiento de un ciudadano de a pie, ¿no? Por eso es que no los podemos decir que son sociedad. ¿Vale? Dentro de esto, ¿Mm? Sería una cuestión mucho más mediática. Y dentro de otro de los puntos tenemos lo que es la autonomía relativa del Estado. Este es un concepto que muchos politólogos manejamos, que la autonomía del Estado quiere decir que el poder político está subyugado o está capturado, secuestrado por el poder económico o por una serie de poderes que se llaman poderes fácticos. Y los poderes fácticos va desde la iglesia, el ejército, el crimen organizado. Con crimen organizado no nada más es la venta de drogas o la distribución de armas, sino es en general piratería, trata de blancas, etcétera, etcétera. Y también uno de los principales retos es garantizar la continuidad de este proceso histórico y político que es la 4T, ¿no? Bien, pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o algo, un comentario. Yo, en cuestión, pues para los adolescentes, ¿no? Que a lo mejor no tienen un contexto claro de por qué de las energías limpias o de la historia política de lo que es la expropiación petrolera, ¿cuál sería el factor más importante o el mensaje para aquellos que vean que es importante el tema, ¿no? Que no solamente es la economía interna, que es de los más principales, ¿no? Hasta la lucha social que lleva la historia, ¿no? De la expropiación petrolera. ¿Qué sería el mensaje para ellos para que se interesen en el tema? Porque son la mayoría 16 años, 17. Mm, es una, es una pregunta interesante esa de cuál es el factor o cuál es la principal motivación para que se interesen en esto. Principalmente pues sería erradicarles completamente la apatía, ¿no? La apatía social y política, porque pues debemos entender que los chicos en esa edad pues están en su mundo,
todo es color rosa, la vida es fácil, me puedo devorar el mundo, y pues no les interesa realmente lo que está aconteciendo a su alrededor, ¿no? También podemos partir desde el punto de vista de que pues son malos por naturaleza, ¿no? Están eh, arraigados o tienen esa idea de que pues yo soy el todo, yo soy el ser supremo y pues no me interesa lo que esté a mi alrededor, ¿no? Ese podría ser uno de los factores. Y otra de las cuestiones importantes para poder motivar a los chicos a interesarse en este proceso sería pues decirles que ellos son las siguientes generaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando empiece a escasear el petróleo o el agua, ¿no? Que de hecho creo que en la mañana estaba que la mayor parte del país ya está en alerta amarilla porque hay unas sequías tremendas. De hecho, las reservas del Cutzamala ya están por acabarse. Esperemos a ver qué pasa y no nos quedemos sin agua. Y pues creo que sería eso lo principal, hacer también difusión en centros como este, Pilares, que es importante, de ayudarles a encaminar su pensamiento hacia el futuro, no nada más a un desarrollo académico o profesional, ¿no? Sino también a ver qué está pasando o qué va a pasar si yo no me pongo a preocuparme o mejor no preocuparse, muchachos, sino ocuparse de hacer algo benéfico por la sociedad, ¿no? En este caso. Por ahí vi que levantaron la mano, no sé cuál era la pregunta o la intervención. Dijiste que la mayoría de los jóvenes están distraídos con algunas cosas de que están encerrados en su mundo. Uh-huh. Yo ahí estoy en desacuerdo porque Ajá. realmente cada persona tiene un pensamiento, entonces no es que esté encerrado en su mundo, sino que está creando ese mundo. Entonces si no le interesa por decir estas pláticas, no es que no, ¿cómo decirlo? Que se cierre, sino eso no es lo suyo. Pues sí, no puede ser lo suyo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Hay una discrepancia de ideas ahí, o no podríamos diferir del todo, porque sí, tienes toda la razón. No te podemos obligar a pensar que la soberanía energética es un tema muy fundamental, ¿no? Para tu desarrollo personal, ¿no? ¿De qué se va a sustentar la moneda? ¿No? Del comercio, ¿qué más? Y es comercio de materias primas, ¿no? Entonces, es que el dinero que ofrece el gobierno no solamente viene de petróleo, viene de otras fuentes y de otras partes. No, no es el petróleo es dinero del gobierno. Una buena cantidad, o sea, sí nos trae una buena cantidad de dinero, pero hay otras fuentes y otros puntos en los cuales pues el petróleo no. Entonces, responder tu pregunta, en 10 años, ¿qué va a pasar cuando se nos acabe el petróleo? Pues ahora sí que hay que ver qué otros puntos. Aquí el profesor debe de saber en qué se basan lo que son las reservas económicas y realmente el sistema económico mundial. El sistema económico mundial, como tú dices, no es solo petróleo, es energía nuclear o elementos nucleares, el petróleo, lo que es las canastas básicas, lo que es la ganadería, los recursos minerales, que se va incluyendo el petróleo, oro, plata, cobre, diamantes, todo eso son divisas, ¿es correcto dicho? Divisas. Entonces, a un país que tiene poca cantidad de recursos naturales, no es el caso de México, tiene una gran cantidad de recursos naturales, sus divisas, careciendo de sus divisas, su moneda baja, creo, tengo entendido, ¿no? Mientras menos monedas de intercambio tengas, porque eso es a lo que iba mi pregunta para que se interese, ¿no? Es decir, mientras menos recursos tenga México, la moneda se va a devaluar, es decir, se acaba el petróleo, ya no hay sustentabilidad económica, es decir, baja uno de los fuertes. Ahora, ¿de qué nos cargamos? ¿En qué sustituimos esa divisa, no?
oro, México no es rico en oro. Bueno, España no lo robó tampoco. No es por eso, o sea, de un recurso explotable, de un recurso al momento explotable. No estamos hablando de los recursos es que antiguos. los recursos no están hechos para explotarse en primer lugar. Y en segundo, México es uno de los países con más recursos, uno de los países con más recursos. Entonces creo que es bastante difícil que en 10 años se desgasemos de recursos, pero si llegase a ser el caso, Es el caso, ya no tenemos agua. Hay escasez y sequías. El petróleo, el oro no es tomable, ¿no? Pero sí puedes comprar con eso tecnología, ¿no? Que pues, yo creo que en el caso del agua, creo que la única purificadora salina para mar está en California, creo. Y esas tecnologías también tienen, pues, por lo mismo, ciertas patentes o normativas para poderlas recrear. Entonces, pues, si ya no tienes, es como un ejemplo, tienes 1,000 pesos en tu cartera, ¿no? Pero tienes un billete de 500, el de 500 se te acaba, te quedas con la mitad. Entonces, todas esas, las chiquitas, aunque valen lo mismo, las vas a tener que estar cuidando más y más y más y más, y ya no va a ser más. Son 1,000 pesos para toda tu vida. ¿Cómo le vas a hacer? Es más o menos. A lo mejor el profesor Samuel te puede explicar cómo sirve la economía mundial y por qué es tan importante el petróleo y los recursos naturales para todo México. Y el que se escasee uno o se acabe uno, ¿qué es lo que implicaría? Ante, pues, México no es potencia mundial, tenemos ese otro factor, ¿no? De los estados. Es exactamente lo que pasa con el petróleo nacional. Al no poderlo refinar, lo mandan a Estados Unidos, contratamos mano de obra extranjera como son, se llama Schillinger, es la mayor, una de las más grandes petroleras, más otra italiana, y ellos son encargados de extraerlo, traen a su gente a la cual no le estás pagando, el dinero no se queda entero en el país, le estás pagando a un ingeniero petrolero italiano 4 veces el sueldo de un ingeniero mexicano para que venga y te diga cómo sacarlo. Y eso tú todavía lo mandas al extranjero a convertirlo en materia usable, porque el petróleo crudo no es una materia muy explotable aquí en la nación. Es decir, lo van y lo convierten en plásticos en otros lados y te lo regresan ya procesado.
y te lo venden desde, no sé si es al doble, al triple, ahí sí te pagas. Debería, pues depende, ¿no? También de las toneladas que importemos, ¿no? Aquí lo que tienes que tomar en cuenta, Santiago, con este punto del petróleo, es de que nuestro petróleo es muy sucio, ¿no? Es completamente negro, a pesar de que es el color normal del petróleo es negro, trae mucha fragmentación, ¿no? Piedra, tierra. ¿Por qué? Porque se procesa o se extrae desde el lecho marino. Y tienes que también considerar que las refinerías que están en México están sumamente descuidadas y sumamente desactualizadas en cuestión de tecnología. La última creo que se construyó a principios del sexenio de Salinas de Gortari. Imagínate ya cuántos años han pasado. Estamos en 2023, Salinas de Gortari gobernó del 85 al 92, si no me equivoco. Tengo otra duda. Entonces, tenemos, o sea, básicamente no dan tenido mantenimiento. Y si en vez de pagar, les ponemos mantenimiento o a fuerzas ellos se pueden, o sea, yo comprendo el punto de que ahorita México no está preparado para hacer ese cambio, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tardaría en hacer ese cambio? Pues aquí pues entraremos ya en lo que es un análisis de coyuntura. Tendríamos que generar escenarios, uno ideal, el más real y el más catastrófico, ¿no? El ideal podríamos decir que si continúa el proyecto de nación, en unos 2 sexenios podríamos ya tener como que una rentabilidad, autosuficiencia, una rentabilidad para poder generar energías a partir del petróleo. El real sería que no se haga absolutamente o no se modifique pues el escenario político y social y pues tratemos de diversificar nuestro mercado, ¿no? O nuestra generación de energías, porque uno de los principales males de México es ser, perdón por la expresión, pero ser un país petroidiotizado, es decir, todo lo metemos con el petróleo. Nos deberíamos de enfocar un poco en nuestro talón de Aquiles, ¿no? Que es la agricultura, siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. México tiene la gran cantidad de tierras como para tener un desarrollo económico a partir de la agricultura y también tendríamos que incentivar un poco más el comercio, no nada más relacionarnos con nuestro principal socio comercial, ¿no? Que es Estados Unidos, sino buscar la ampliación de nuestros mercados con otros países de Europa, con los tigres asiáticos. Uh-huh. Cuando, por decir, ahora sí que, ¿cómo explicar? No me sale la palabra exactamente, pero tiene que ver algo también con la política, porque pues ahorita tú dices, sí, hay que hacer este cambio, tal, otro, pero yo pienso, en mi opinión, que pues también a los políticos hay algo que no les conviene y hay algo que sí les conviene. Por decir, en el caso de Peña Nieto, que tenía muchas opciones, pues se fue con las que a él más le convenía. Okay. Convino, ahora sí. Okay. Tienes que entender aquí, otra cosa importante, es lo que mencionamos, ¿no? Autonomía relativa del Estado y los poderes fácticos. En cuestión política, pues tenemos que influir mucho en eso, porque como ves en la imagen, ahí hay un fulanito de corbata y saco con tentáculos que tiene a un político de la boca, ¿no? Y controla a otro y está metiendo la mano en otro lado. Ese es un poder fáctico. Un poder fáctico no deja actuar de manera correcta al poder político. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Siempre en política va a haber intereses de por medio. Es decir, por ejemplo, digamos que yo quiero nacionalizar, ¿qué se les ocurre? A Tesla, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Medio extremo. Podría ser, ¿no? También la nacionalización de Telmex. O la privatización, mejor, ¿no? La privatización de Telmex. Ya no era redituable, pero había un empresario, en este caso el señor Slim, que espero no hacerle propaganda, pero él tenía los intereses, ¿no?
y decía, yo tengo la manera de hacer crecer esta empresa para estatal y para arriba, ¿no? El Telmex creo se fundó en el 50 y ya cuántos años lleva este, produciendo, ¿no? O generando interconectividad entre... Un monopolio de comunicación en México, ¿no? Ese es un punto, está todo eso. La política va de la raíz de la monopolización también en las empresas, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, sí, tienes razón. Es decir, los políticos también tienen, o la política de México es, digamos, tan sucia, que hay muchos acuerdos internos, ¿no? En el caso del PRI con Salinas, pues se les dio la facilidad de adquirir todas estas empresas, como es Grupo Salinas en el fondo, ¿no? Que es Electra, Telmex, Ambos, un sinfín Bueno, lo correcto sería Grupo Carso. Grupo Carso, Sí, pero Carso esa parte es constructora, ¿no? pero entra dentro de las empresas que tiene el... man- En las que favorecen a personas, y ese es el ejemplo perfecto. Quien maneja los permisos y las concesiones tiene dinero y va creando monopolios, ¿no? Monopolio, monopolio, monopolio. ok. No sé si por ahí hay otro comentario, duda, Chicos, ¿alguna duda? ¿no? Pregunta, Yo tengo muchas, pero pues sácalas, es el momento. Es el momento. no, ya se están desesperando mis compañeros. No, para nada, aquí están bien tranquilos. Sí. Bueno, entonces viene de la política, ¿no? Todo basa en la política. Ahora, mi otra pregunta vendría siendo, si la política llegara a cambiar, pongámoslo que esos acuerdos entre intermedios ya no estorbaran, ¿cuánto tiempo tardaríamos en, ahora sí que ya nuestro petróleo sea nuestro? Ya no tengamos que someter a otros Ok. países. Bueno, en primer lugar, el petróleo sí es nuestro porque ya hubo una expropiación, ¿no? 1938, que el sábado tenemos la celebración del aniversario. Entonces, esa es una, ¿no? El petróleo es nuestro. Lo que no es nuestro, podríamos decirlo así, es la transformación de la materia prima, que es el petróleo, en productos derivados de de ese mismo recurso natural, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tendríamos o cuánto nos tardaríamos en adquirir esa soberanía sobre la producción o la transformación del petróleo? Pues es un panorama incierto, ¿no? No hay como que un dato exacto, o no me atrevería a darte un dato exacto. Si lo quieres ver a corto plazo, pues yo te podría decir que en unos 2 años. Pero, pero, es con riesgo de equivocarme, ¿no? También no, no está bien que yo me verse en estos temas, pero no es como que ya tenga la verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo ideal sería ponernos como un reto, ¿no? A lo mejor de aquí a 15 años ya tendríamos la capacidad y la infraestructura para poder producir los materiales derivados del petróleo. Yo, en cuanto a economía, México, ¿qué ejemplo podría seguir para crecer esta? Es decir, México, ¿cómo puede tener mejor economía? ¿Cuál sería el ejemplo de país? Que ningún país es igual, ¿no? Pero el más similar que tenga pues, entre recursos o políticas similares a México, Ujú. que esté mejor, ¿cuál sería para poder? Yo veo como el hecho de una refinería es como pasitos en el ABC, ¿no? O sea, para poder alcanzar una tecnología o para poder hablar bien, tienen que aprender a aprenderse las letras, ¿no? Entonces, para poder ir teniendo un crecimiento económico, es eso, se tiene que hacer apropiación al 100% de nuestros recursos y la explotación correcta de estos, ¿no? Y el petróleo es la principal, efectivamente. Pero, ¿qué ejemplo México podría tomar para mejorar su economía? Ejemplo, Rusia, ¿no? Que es muy diferente a México respecto a la civilización. Ujú. Rusia es muy diferente a México, Ajá. pero Sí. pues, ¿qué ejemplo económico podría tomar México? Porque Estados Unidos es capitalista, ¿no? No sé si sería el ejemplo de aceptar un montón de empresas y para arriba, entre comillas. Yo digo que, hablando de punto, yo digo que todos tienen
ayúdame a hacer esto y como No, todo no, eso. no. Y yo digo, ¿cuál sería el ejemplo de país para México para poder seguir una economía exponencial? Por eso todos tienen una estrategia. O sea, a pesar de que te vayas con Rusia, China, Japón, así sea cualquiera, todos tienen, o sea, les tienen que convenir enseñarte eso. Yo opino, ¿verdad? Bueno, no creo que lo hagan de agrapa, de Bien. gratis. Ok, bien, respondiendo a la pregunta y ahorita rescatando un poco de lo que dice Santiago, el ejemplo más próspero nos podremos basar en pues el país que tiene el mayor PIB, el que tiene el mayor o el índice de desarrollo humano más positivo, el Producto Interno Bruto, muchachos, el PIB, es índice o ese porcentaje que nos dice cómo va creciendo la economía año con año, ¿vale? Ahorita pues sí tenemos un PIB un poco triste, ¿no? Lo ideal fuera que pues fuera como en la época del partido hegemónico, de 6 al 7%, pero ahorita creo que estamos en el 0.3 y eso vamos creciendo pero lento, ¿no? ¿Cuándo lo tomamos? Cuando a principios del sexenio se tomó en 2.8, ¿no? Aún así era bajo, cayó, pero por, les digo, autonomía relativa del Estado, ¿no? Ahora, dentro de haciendo respuesta, pues yo creo, y apegándonos un poco al oficialismo, Dinamarca podría ser el país que nos puede a decir. ¿Por qué? Porque en este caso, al hablar de economía, tenemos que hablar de política. Tendríamos que hacer una reestructuración del sistema político y también tendríamos que modificar nuestro modo de producción, ¿vale? ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita de la democracia para legitimarse y viceversa. En este caso, Dinamarca no tiene ni capitalismo ni socialismo, sino está como que en el centro, pero una de las cuestiones es que el sistema político de Dinamarca es una monarquía parlamentaria y constitucional, ¿no? ¿Y a qué me refiero con monarquía? Pues la mayor parte de las decisiones la toma un solo individuo, pero pues ahorita está muy de moda la defensa de la democracia, así que no hay que meternos mucho en esos temas, ¿vale? Porque Un parlamento es democrático, ¿no? Un parlamento se compone de varios personajes o hay diferentes puntos, pues sí, contrapuntos, ¿no? No es como que un parlamento, como cuántos serán mínimos el parlamento de Dinamarca. pues 120, más o un menos, número así, por, y des- todos por estos decir un número, pues sí. 120, ¿no? Pero en sí son como 5, porque son 120 los que dan la idea. Entonces se la van repartiendo, pero hay como 5 que toman esa idea, si se va a dar o no. Por decir, en el caso de Estados Unidos, que antes de que llegue el presidente pasa por un grupo, antes de que llegue él, para que dé como esa orden, ¿no? Pues bueno, yo estaba viendo porque cuando veo un poquito las noticias, ¿no? Ujú, Ya vi que Estados Unidos quería invadir a México. ujú, Excusas muy tontas, pero que antes de que el presidente pudiera decir o dar una orden, pasó por gente. ujú, Y en ese caso, pues gracias al presidente no le hizo caso, ahora sí que esas malas influencias. Entonces, yo opino que, bueno, en este caso, una persona podría, con tanto trabajo, de tomar una idea que puede cambiar a un país entero. Y bueno, podemos responderlo con el presidente de Rusia, ¿no? Que solamente es uno que ha tomado varias decisiones que ujú, ha hecho que su país crezca. Entonces, yo digo que la persona indicada lo puede hacer, pero la persona que no está hecha para eso nos va a llevar. En varios casos de presidentes de México que ujú, nos llevaron a varias malas decisiones, ujú, que también nos ha llevado a todo esto porque, bueno, desde un principio, si un presidente se hubiera ocurrido hacer una buena elección, nos hubiéramos ahorrado muchos milenios, ¿no? En esto del petróleo Pues es y que los para eso también es negocios. todo el contexto histórico, ¿no? Somos un país invadido. Eso no tiene que ver, porque Pues Estados eso Unidos tiene también que ver. era invadido y era conquistado Pero por ellos. Estados Unidos, lo vas a ver más que yo también, todos los que vinieron al final se apropiaron de esas tierras, ¿no? Desaparecieron casi a todas las personas que
nativas de Estados Unidos que crearon sus propias políticas. Y pues le dieron la vuelta a su país madre, que era Inglaterra. Entonces, me estás diciendo que en Estados Unidos cuando fueron a invadir, asesinaron a todos ahí. Ok. Inglaterra se volteó contra Inglaterra. Estados Unidos se volteó contra No, Inglaterra. ok, a ver, tratando de intervenir y de mejorar mejorar la visión del compañero Roberto, Inglaterra vamos a... invadió Estados Unidos. No, Pero ya perdimos mucho el tema también, ¿eh? sí, tienes que saber que Inglaterra vino a América, principalmente a la costa este de lo que es actualmente Estados Unidos, funda lo que son 13 colonias, pero la mayor parte de esas, pero el desarrollo del colonialismo inglés fue muy diferente al desarrollo del colonialismo español. Mientras que los españoles se mezclaron con los nativos, los ingleses dijeron, no, yo no voy a degradar mi sangre, no voy a diluirla, ¿no? Por falta de mejores palabras, ¿no? Decirlo así. Bien. Eh, ¿Y qué hicieron después de eso? Pues hicieron una serie de genocidios y de campos de concentración que ellos los llaman de una manera más de color rosita, reservas indígenas o reservas sí, indias, este, para poder mantener a raya a los nativos, ¿no? Entonces, una vez iniciado esto, pues empieza lo que es la expansión, o después del proceso de independencia de las 13 colonias, inicia la expansión hacia el oeste, por eso se pierde el 55.5% del territorio nacional en la guerra de 1848. Y pues si no hubiera sido también por ese ideal de la supremacía blanca y de la supremacía de sangre europea, pues México tuviera menos del territorio que actualmente tiene, ¿no? De hecho, Abraham Lincoln estuvo en contra de esa apropiación, ¿no? Tienes que entenderlo. Fue también la distribución de cómo se hizo de las tierras, de las propiedades, ¿no? Porque el colonialismo español creaba pues también sus como tipo feudales, ¿no? Mandaban personajes de esa aristocracia o cómo se diría, De la nobleza española. de la nobleza española a grandes terrenos y realmente eran los que eran los dueños casi como de un estado, ¿no? Y entonces de ahí parte pues, sí, la diferencia que Estados Unidos realmente casi a donde llegaban no existía ese tipo de imperialismo, ¿no? Es que aquí tiene mucho que ver las ideas ilustradas del siglo XVIII, ¿no? John Locke, que es uno de los pensadores más importantes del siglo XVIII, nos dice que nosotros tenemos 3 derechos inherentes, o sea, que nacemos con ellos, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Con eso, pues los ingleses y los estadounidenses, pues iniciaron y dijeron, ah, bueno, yo tengo derecho a esto. Sin en cambio, en la época de la Ilustración, la corona española, pues estaba más apegada al proceso del al periodo del oscurantismo, en el que todo era por mano y obra de Dios, pues la mayor parte, pues dijo, ah, yo tengo tanto dinero, pues porque Dios así lo quiso, ¿no? Literalmente ese era el modo de pensar de los españoles. Todo lo relacionaban mucho a la religión y no lo relacionaban más. Eso es, pero pues creo que nos estamos desviando bastante, ¿no? Del tema, De hecho, iba a ¿no? hacer un comentario, pero ya me la desvié todavía más. Entonces, Ok, ok, Pero por eso es importante tener contexto histórico, de saber por qué son así las cosas, ¿no? porque recién pues me sí. gustaría, ¿O sí, no? lo sé, Claro, claro, sí, sí, estoy o sea, totalmente de acuerdo. cuando, es que no, sigo sin entender esa parte porque en la escuela no te lo explican muy bien, pero se me hace muy ilógico porque cuando vienen los españoles a conquistarnos a nosotros, pon tú que vengan 100, 200, pudieron o pueden esos 200 hacer que todos millones de, ahora sí que de indígenas cambien. Pues no, sí, te tienes que valer de armas, ¿no? Estratégicas. El proceso colonial se debe al mestizaje cultural. Y también algo muy importante, regresando al tema, antes de la expropiación petrolera, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué
contexto histórico de la expropiación petrolera, Ajá. tendríamos que retomar, ¿no? El de que qué gran beneficio tuvo a la nación durante épocas que se adquiriera, bueno, se hiciera esta expropiación. Ok. Pues los principales beneficios fue un crecimiento económico, que ojo, no es lo mismo que un desarrollo económico. Tenemos que saber la diferencia entre eso, desarrollo y crecimiento, no es lo mismo, ¿vale? Pero pues con eso nos hizo también un país muy dependiente del petróleo, ¿no? Nos hizo establecer que el 1979, por ahí así, cuando fue el boom del petróleo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, pues México estaba fascinado, ¿no? Porque el producto o el precio del barril del petróleo estaba, wow, al máximo, ¿no? Pero ahí es cuando inicia también ese proceso de que dices, bueno, pues sí, es necesario la elaboración o la construcción de infraestructura tecnológica, porque así como tú lo vendías, pues te lo regresaban, pero decían, no, espérate, si tú vendías un galón de petróleo en $1, ya procesado como gasolina, ese galón te lo daban en $10, ¿no? Entonces imagínate, si tú compras de 10 galeones a $10 cada uno, pues cuánto te va a dar, ¿no? Entonces es como que una de las tantas cuestiones importantes de la expropiación petrolera y de la soberanía energética, ¿no? Poder darle un balance al proceso comercial de, de México. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Se aprendieron cuál fue el presidente que generó la expropiación petrolera? ¿Sí? ¿No? ¿No? Por favor. Ok. El presidente o el expresidente que logró la expropiación petrolera fue el general Lázaro Cárdenas del Río, que muere en 1970 de cáncer. ¿Vale? Okay. Bueno, pues de mi parte sería todo. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy, en esta oscura tarde de miércoles y de marzo. Pues damos por concluido nuestro evento del día de hoy.